En primer lugar necesitamos fe. Romanos 10, 17 dice, y la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es la palabra la que tiene que hacer su obra si nosotros le dejamos. Yo necesito que Dios me hable. Y saben algo, todos los predicadores entendemos esto, que cuando recibimos un mensaje, primero es para nosotros y luego para la iglesia. ¿Por qué primero para nosotros? Porque los obreros primero somos hijos. Somos parte de la iglesia. No somos más que la iglesia, ¿no? Somos administradores de la gracia, pero no por eso somos más. Somos uno más con la iglesia. Y yo, por lo tanto, esta mañana lo recibía para mí, y lo que Dios me da para mí, luego también para la iglesia. ¿De acuerdo? Mire, yo iba a hablar de lo que Dios me ha puesto en mi corazón, y es esto, que hay dos leyes. La ley del Éxodo capítulo 20 y la ley de Gálatas 6:2. La ley de Éxodo 20 fue dada por Dios a Moisés. De allí era la ley de la muerte, porque nadie podía cumplir los 10 mandamientos. Nadie. Entonces, Señor, ¿por qué oras? ¿Podría, por favor, cerrar un poquito el cartón? Gracias, hermanitos. ¿Por qué das los 10 mandamientos si sabes que no lo pueden cumplir? Y es que el Señor, cuando hace la creación, todo lo ordena con una mente sabia, y el propósito era que en la inocencia el pueblo iba a pecar, pero en la inocencia no se podía condenar. Pero en la conciencia, que había conocimiento, entonces sí, la misma ley te llevaba al conocimiento de que había pecado. Y donde hay pecado, hay muerte. Entonces, Dios envía esa ley para que el pueblo deje la ignorancia, la inocencia y entre en el conocimiento de la ley y de la voluntad de Dios. Y si entramos en el conocimiento y en la voluntad de Dios, cuando Dios ha creado la creación, es una segunda parte, porque lo más importante para Dios era el ser humano. ¡Pum! Él es lo máximo de toda la creación de Dios. Tú eres lo que más vales de todo lo que pueda existir. Tú eres el epicentro del plan de Dios que Él tenía antes de la fundación del mundo. Pero Él tenía que llevar el cauce de la línea de lo que Él quería hacer para que su pueblo lo conociera y le adorara. Pero el género humano, como el pueblo de Israel, siempre rebelde. Dios no cambia, siempre es el mismo. Amor, paciencia, misericordia. Pero el pueblo de Israel rebelde que rebelde. Y por eso les dan los 10 mandamientos, el decálogo. ¿Para qué? Para que entendiendo que Él es santo y que ellos, el pueblo, tienen que alabar a Dios y vivir en esa santidad, Dios escoge al pueblo de Israel. Y ahora dice, ¿por qué has escogido este pueblo? Si era el menos de los pueblos, era un pueblo insignificante. El perdón que se habla de ello, que no, que era un pueblo sencillo, no era más que todos los pueblos, al contrario, era el más insignificante, pero es que Dios se complace a acoger lo insignificante, lo que no es, para depositar su gloria en Él. ¿Por qué? Por su amor, por su gracia, por su misericordia, porque Dios es amor. Y en su soberanía, Él hizo esto, cogió un pueblo. Y allá, en Génesis capítulo 12, dice que Dios habla a
y de allí saca al pueblo de Israel. De sus lomos saca al pueblo de Israel. Y sabía el Señor que este pueblo iba a ser rebelde, pero lo escoge como si fuera su novia. Lo escoge porque ama a su pueblo. Y el pueblo rebelde que rebelde. 430 años en esclavitud, se lo dijo Jehová Dios a Moisés. El pueblo estará 400 años en esclavitud. No sé por qué estuvo 430 años. A mí eso dirá el Señor, ¿por qué el Señor 30 años? No lo sé, pero a su tiempo se cumplió la profecía que Dios ya lo sabía lo que iba a salir. Y yo te digo a ti, Dios conocía el tiempo antes de lo que iba a pasar, ¿sí o no? Con Israel sabía el plan y el propósito de lo que iba a acontecer. Y le daba la ley. Sabía que lo iban a cumplir. Sabía que iban a fallar. Pero ¿sabes algo? En ese plan Dios ya tenía un plan de redención. ¿Cuál era el plan de redención? Que tenía un cordero sin mancha. Antes de la fundación del mundo, el Padre ya sabía que la ley iba a llevar al pueblo al conocimiento del pecado, pero que eso no les iba a salvar. La ley era el ayo que lleva al niño al colegio. Esa es la ley. Los lleva al colegio, pero saber, por ejemplo, un termómetro te marca la fiebre, pero no te quita la fiebre. Así es la ley. Nos marcaba que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso era para el pueblo de Israel, no para nosotros, que éramos gentiles. Nosotros, ahora entro en la palabra, ¿vale? Miren, Marcos 7:25 dice: porque hubo una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, de Jesús, vino y se postró a sus pies. Fijaros la condición de esta mujer. No era del pueblo de Israel, era una sirofenicia. No era del pueblo de Dios. Ella sabe que su hija está endemoniada. Ella, aunque no es pueblo de Dios, sabe que su hija está endemoniada. Que Dios nos ayude y que Dios nos avive, nos despierte el don de discernimiento de espíritus, no solamente para ver los demonios, sino para ver la calidad y la situación de las personas, no para afrentarlas o chafarlas, no, sino con el espíritu de amor para ayudarlas. ¿Han entendido esa frase? No. La repito. Que Dios nos dé discernimiento de espíritu, no para ver si las personas están poseídas o humanamente lo están pasando mal, porque el espíritu te lo discierne, sino que si lo hace es para que tú, yo, podamos sentir carga y amor por esas personas necesitadas. Y eso es la iglesia. La iglesia tenemos que sentir la carga que Dios deposita cuando nos muestra algo y reaccionar para bien. Esta mujer vio su hija, no a otra de fuera, no, en su propia casa, que su hijita estaba endemoniada. ¿Y qué medicamentos hay? ¿Le daremos bicarbonato? ¿Qué le podemos dar para que se sane? Y ella se enteró, la madre, esta sirofenicia, de que Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos. Y ella entendió, en él está la solución al problema. No es en una religión, no era en el Antiguo Testamento, bajo la ley, no. Estaba en Jesús, porque Jesús, dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Repito, el fin de la ley es Cristo.
Cristo vino y cumplió la ley del Padre, porque no era mala la ley. No lo confunda. No, la ley de Dios era buena en su tiempo, pero ahora llega el tiempo que el Padre ya tenía preparado al Cordero, a este Jesús, para que viniera a cumplir la voluntad del Padre e hiciera la voluntad para que Dios lo envió. ¿Y para qué vino Jesús? Para obedecer la voz de Dios. Si no hay obediencia, fallamos en todo. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con holocaustos, con sacrificios? No. Dice, me agrada más la obediencia que los sacrificios. Dios quiere que nosotros tengamos ejemplo en Jesús, el buen maestro. Que seamos obedientes a la voz de Dios. Y Jesús vino con el firme propósito de hacer la voluntad de Dios. Plenamente cumplió la ley y ahí se termina la ley de Cristo, donde Jehová, de los 10 mandamientos que Jehová Dios dio a Moisés, y ahora empieza la gracia. Eso está en el libro de Juan, donde dice Romanos 10:4, el fin de la Jesucristo, Juan 1:17, Cristo es la gracia y la verdad. Vino Cristo para cumplir la ley, pero ahora tenía que convertirse la gracia. ¿La gracia qué es? Es amor, es misericordia, es el don de Dios dado a la humanidad para que en Cristo, por gracia, seamos salvos. Ahora, el estar en Cristo se necesita unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tener un encuentro con Dios. Si no hemos tenido un encuentro con Dios, Saulo tuvo que ser derribado de su cabalgadura porque tuvo un encuentro con Dios. Yo hace años también Dios vino a mi vida porque yo clamé a Dios por la enfermedad de mi cuñada. Y Dios me respondió. Si Dios no viene a mi vida, pues no lo conocería, aunque aún no lo conozco, Nomás conozco una gotita de los males que hay. Hay mucha inmensidad en Dios. Pero tenemos que tener un encuentro con Dios. Y yo pregunto a la iglesia, ¿has tenido un encuentro con Dios? Es imprescindible tener un encuentro con Dios. Si no lo has tenido, permítame que te diga algo. El Señor dice en su palabra, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Dios quiere entrar y cenar contigo y tú con Él. Y déjame que te diga algo. La cena que Él tiene es mejor que la nuestra. Él va a entrar en tu vida y va a hacer lo que Él quiere hacer si tú lo dejas. Dios jamás va a derribar la puerta ni va a entrar por la ventana. No, por la puerta no va a entrar. Él llama. Estoy aquí, llamo. Yo quiero entrar. Quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir tu hogar. Pero es con un propósito. Cuando entra la luz, salen las tinieblas. En todas las casas, hermanos, empezando por la mía, hay tinieblas. Hasta que Cristo viene. Y Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Quién es la luz de Dios? Si quién es la luz de Dios, Salmos habla de ello y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía. La palabra de Dios no nos va a confundir. La palabra de Dios es la verdad y la verdad nos va a revelar cosas que nosotros necesitamos. Yo necesito de Dios más. No puedo conformarme con las experiencias que he tenido. No, yo necesito cada día como el pan de cada día comer de la palabra de Dios. Necesito intimidad en los secretos de Dios. ¿Y saben algo?
contra más me acerco a Dios, más veo mi necesidad. Pero gracias a Dios que Dios tiene solución para mis problemas. Pero también los tiene para los tuyos. Porque creo que Dios está aquí y que te quiere bendecir. Pero es necesario que entremos en tiempo de gracia. Se acabó el tiempo de ojo por ojo. La ley, la persecución, ojo, a ver, ¡ay! ¿Dónde? Por favor. Dios ha cambiado el sistema de la ley para vivir en Cristo. Gálatas 6:2 dice que vivamos la ley, no del Antiguo Testamento, la ley de Cristo. Eso quiere decir vivir el amor, la gracia, el perdón, la misericordia. Y esto es lo que la iglesia necesitamos. Yo el primero, estar revestidos de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza de Dios. Esa tierra tiene los que se doblegan a la voz, a la voluntad de Dios y dicen no a mi carne y sí a tu voluntad. Y yo digo, ¿cuánto necesitas, Ricardo? Yo digo, estoy empezando. ¿Estáis aquí? Yo estoy empezando a doblegarme. Porque necesito cada día más. Cada día me examino a mí mismo. Como dice en 1 Corintios capítulo 11:29, cuando vamos a tomar el pacto de Santa Cena, que nos examinemos a nosotros mismos. Yo no voy a examinar a Manuel. Manuel bastante tiene con lo suyo. Tengo que examinar yo, porque él va a dar cuentas a Dios, pero yo también, y cada uno tenemos cuentas de lo nuestro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ahora es cuando nosotros, la iglesia, necesitamos vivir el amor. No predicar el amor, hermanos, que es muy fácil predicar el amor. 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Muy bueno. 1 Corintios capítulo 14. Dios es amor. 1 Corintios capítulo 13. Dios es amor. Eso es precioso. Pero permíteme que te diga algo. Hoy la iglesia no necesitamos que se nos predique porque sabemos. Tenemos que vivir el amor. El amor que es demostrativo. El amor que es no guardo rencor. El amor que es perdón de corazón. El amor que es tengo compasión por las almas. Tengo dolor en mi alma cuando veo un alma que se va a perder. Es el amor de Dios. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu. Ese es el amor que nos constriñe por el amor a la obra. Ese es el amor que nos hacía antes que cogíamos el coche, vete a tal pueblo a predicar, cogíamos un cachorreta y ahí íbamos, sin nada, dependiendo de la voluntad de Dios, sabiendo que estábamos enviados por Él y que Dios tenía un plan en nosotros, aunque Él ya sabía de que íbamos a estar a falta, pero sabíamos nosotros en quién habíamos confiado. Y por eso digamos, pudiera poneros en las 17 iglesias que Dios me ha llevado en su misericordia, una de ellas en la Rueda de Albacete. Yo nunca había estado en la Rueda de Albacete conmigo, estaba siempre en Lérida. Ahora vete a la Rueda de Albacete, ¿y cuánto hay? 12 almas. ¿Qué te da ninguna? Nada, no hay nada. Un piso por misericordia. Nada más fíjate la vida como puedas, pero conoces a alguien. ¡No! ¿Y 12 almas? Sí. Y más claro. Dios de mi vida. Yo no tengo que ver que es grande o pequeño. Yo tengo que entender que tengo que tener comunión íntima y directa con Dios. Conocer a Dios. Conocer su voz. Y decirle sí a tu voluntad. Sí a tu propósito. Sí a tu plan. Porque si me salgo de Él, ¿fuera de qué? Dice la Biblia, fuera de mí no sois nada. El que quiera lo coge y el que no, vaya a hacer lo que quieras. Si algo tenemos, iglesia, es porque estamos en Cristo. El Padre preparó todas las cosas en
Cristo. Y a ti y a mí, antes de la fundación del mundo, nos puso en Cristo. En Cristo está todo. ¿Me escuchas bien? Lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. Y cuando nos unimos a Cristo, que le recibimos como nuestro Salvador y nuestro Dios, todo lo que el Padre tiene se lo ha dado al Hijo. Y lo que tiene el Hijo también es para ti. Todas las riquezas del Espíritu, todos los dones del Espíritu son para la iglesia. ¿No os parece, hermanos, que yo el primero teníamos que estar vestidos de amor? Pero amor demostrativo. Y cumplir lo que dice Gálatas 2:6. El amor, si ves a un hermanito que ha cometido alguna falta, me lo dijo al pastor porque así voy bien, ¿vale? Pastorcico, que has cometido una falta, pero no se lo voy a decir delante de todos. Dice, tú y él, a solas y con espíritu de mansedumbre. Pero a él no le puedo decir nada de fallos, porque lo que veo en el varón de Dios es, y eso no es ensalzarlo, es lo que Dios le ha dado. No se lo doy yo, se lo da Dios. Su ministerio es de Dios. Su ministerio es de Dios. ¿Qué hace? No solamente predica aquí en el púlpito palabra de enseñanza y de ayudar al pueblo, sino que luego abajo, donde nosotros no lo vemos, Él está visitando las casas. ¿Saben algo? Hay ministerios que aquí arriba son una potencia de palabras, pero luego se encierran en casa y no lo ves. No tengo nada contra ellos, son mis hermanos, cada cual tiene su función, pero tenemos que reconocer los ministerios que tenemos en casa. Este ministerio que tenemos hoy, el proselito, es un hombre de arriba del púlpito y de abajo en las casas, y da lo que tiene con amor y lo que tiene de Dios. Eso lo puedo decir públicamente. Ahora, si hay un fallo, no se lo voy a decir público, se lo diré a solas. Lo dice la Biblia, hermanos, es que la palabra de Dios lo dice a Timoteo. Hijo, que te envío esta carta para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Nos enseña hasta cómo debemos de comportarnos. ¿Quién? La palabra. La palabra es la que nos enseña. Pero no palabra cualquiera, no. Palabra de hombre, no. Palabra de Dios. Y cuando vamos guiados por la palabra de Dios, con el espíritu de mansedumbre, porque cuidado, esto tiene tela. Hay algunos que tienen un espíritu de eso de autosuficiencia, de aquellos que yo me pregunto, esos tenemos que examinar de qué parte vienen. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 4, examinar los espíritus de cada persona. ¿Me estáis escuchando? Tenemos que saber los espíritus de cada persona. Los que son de Dios traen paz, traen amor, traen unidad, traen gozo, revisten, unifican. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo hace bien. La palabra de Dios hace bien. ¿Están de acuerdo conmigo? La palabra de Dios nos da vida. Y eso es entender que hemos pasado del Antiguo Testamento, que no hemos vivido, que no ha sido nuestra época. La época de David era esa, la época de Elías era aquella, pero nosotros no, estamos en la época de Cristo, en la época de la gracia, y tenemos que revestirnos del amor de Dios, no para predicarlo, sino para vivirlo. Yo el primero, os he dicho que esta mañana lo he recibido, esta madrugada, para mí, pero también para la iglesia. ¿Os parece bien que de aquí en adelante, antes de hablar, meditemos, Señor, es tu voluntad? Lo que voy a hacer es dirigido por tu Espíritu. Señor, quiero hacer el bien, porque ese es nuestro propósito, hacer el bien. Y haciendo el bien, lo que siembras, no espero recogerlo. Qué sorpresa, ¿no? Y espera a decir, pues sí, también lo recibes. No,
engaños en la vida. Hemos sembrado tanto de nuestra alma para la obra que hemos esperado bien y a veces no hemos recibido eso. Pero ahora a nosotros ya no nos sorprende, por eso podemos avisar. Siembra el bien, pero el bien no lo espera de la tierra. El bien esperador del cielo. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10? El Señor nos recogerá y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estos son para las obras que recibiremos beneficio mientras estábamos aquí en la tierra. No nos lo va a dar la gente, no esperes nada de la gente. Que te da un aplauso, gloria a Dios. Que te da un pastelito, gloria a Dios. Pero no esperes nada, no te sorprendas si siembras bien y recogerlo. El único que te va a hacer bien verdadero es el Padre. En Él no hay sombra de variación. Él ama a la iglesia. ¿Y sabes algo? El Señor de Gloria a esta mujer le dijo, y termino, ¿vale? El Padre le dejo. Y te dejáis, ¿verdad? ¿Me dejáis? Le dijo, si lo fenicia, tu hija está poseída, pero escúchame bien, el pan, la palabra, es para los hijos, para el pueblo de Israel, pero no para vosotros no. Si acaso sobraron, vale. Y la mujer, si lo fenicia, como venía por necesidad. Hay personas que vienen a Dios, pero no vienen por necesidad. ¿Me estáis escuchando? Hay gente que viene al culto, pero no vienen por necesidad. Pero hay otros que vienen por necesidad. Y Dios, que conoce los corazones, sabe ver y sabe responder. Y aquí la mujer venía con mucha necesidad, pero él estaba esperando a ver la reacción. Dice, Señor, la mujer, si te felicito, tenía la hija de la verdad. Señor, aún los perrillos, y si tú has dicho que es una perrilla, pues bueno, no me enfado por eso, dime lo que tú quieras, porque no me importa que me ofendas, yo vengo necesitada. Aunque el pan que cae de las migajas que caen de los hijos, cuando está comiendo en la mesa, las migajitas que caen, los perrillos vienen y comen. Y Jesús le dijo, vete, por tu fe, no lo dijo el Señor, por tu fe, tu hija ha sido liberada. La fe en Dios mueve montañas. La fe en Dios obra lo imposible. La fe en Dios resucita muertos. La fe en Dios nos hace pasar por encima del agua. Hermano, hermana, fue liberada. Pero ahora, fíjense, y ahora sí que termino, ¿vale? En los Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 11, Pedro tenía hambre y fue a casa de otro hombre llamado Pedro, Simón el Curtidor. Perdonen, ahora me voy a meter un poquito, ¿vale? Ese Simón descuartizaba animales. Descuartizaba animales. Y un judío en casa de unos que vendían animales, y eso no podía estar. Ni tocar animales inmundos. Y él estaba allí. Él estaba allí. Pedro estaba allí. Y salió por las escaleras, por fuera del edificio, de unas escaleras que había en la costumbre y se subió arriba. Dice, era la hora de comer y tenía mucha hambre. Y se puso a orar. Pedro se puso a orar. Y vino del cielo como un lienzo, una sábana. Y dentro había animales, reptiles, y una voz del cielo que le decía, ¡Pedro! Bueno, el hambre que tenía, ¡mata y come! Señor, nada inmundo o común aceptado en mi boca. Que yo eso no, hombre, que soy inmundo, que soy legalista, que soy del Antiguo Testamento. Y Jesús le repite, Dios le repite la voz, mata y come, porque yo lo que he limpiado yo no lo llames tú común o inmundo. Si Jesús lo limpia, ¿quién eres tú para decir que no? Muchas veces nos ponemos en lugar de Dios, queremos ser más de Dios. Pero ¿cómo? Usando la ley, usando los 10 mandamientos, usando lo antiguo. Pero vivamos al presente, vivamos el presente de la gracia. Y te van a venir unos hombres en buscarte, Pedro.
mostrado. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú como un inmundo. Menos mal, hermanos, porque nosotros, antes de ser iglesia, no éramos nada. Éramos un pueblo duro. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Estáis de acuerdo conmigo? No éramos pueblo. El Señor derribó la pared de intermedia y de ambos pueblos hizo un solo pueblo, que es la iglesia de Jesús, que es amado. Y tú y yo somos de Jesús. ¿Cuántos son de Jesús? Eres de Jesús. Jesús está en tu corazón. Por lo tanto, vamos a revestirnos yo el primero del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Y vamos a seguir hacia adelante. ¿Les parece bien que apaguemos la luz un momentito? Vamos a meditar en la palabra de lo que Dios hoy nos ha estado hablando. Somos nuevas criaturas. La obra Dios la empezó antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice que Dios ya nos conocía. Y Él te amaba y te sigue amando. Porque Malaquías 3:6 dice que Él es inmutable. Él no cambia. El Señor Jesús te ama. Y quiere vivir dentro de ti si tú lo dejas. Déjalo en esta noche. Adelante, Jesús.
a su gloria. Vamos a encenderlo. Yo no he visto megafonía que chifre más que este joven. Oh, tiene fama. Es increíble porque muchas veces que la graduamos y